El día 27 de agosto recién pasado, la Confederación presentó en el Palacio de la Moneda un petitorio dirigido a la Presidenta de la República, planteando un conjunto de medidas que tenían por objeto abordar los urgentes problemas que enfrentamos en Chile respecto a la situación de la delincuencia y particularmente por las acciones terroristas que afligen a la 9ª región y las demás regiones del sur del país. Dicho petitorio fue respondido por parte del Ministro del Interior y ha sido estimado insatisfactorio por parte de la Confederación, la que ha transmitido al Gobierno de Chile un conjunto de propuestas legislativas concretas que deben ser implementadas y aprobadas con urgencia en nuestro país. No cabe duda que el problema de la delincuencia es un problema complejo que requiere medidas que trascienden la mera aprobación de nuevas leyes. Requerimos más policías en la calle, requerimos más policías realizando actividades de policía, requerimos fiscales que sean medidos por sus resultados y no por su carga de trabajo, requerimos también medidas relacionadas con la educación, con mayor prevención, pero no todo pasa necesariamente por la acción del gobierno, también es necesario modificar o cambiar un conjunto de leyes que favorecen la comisión de delitos, favorecen o permiten la comisión con mayor facilidad de acciones terroristas y dificultan la persecución de esos graves hechos. Ese conjunto de medidas legislativas, es decir, un conjunto de medidas que apuntan a modificar leyes actualmente vigentes en el país son las siguientes. En primer lugar, la Confederación manifestó su apoyo a la agenda corta antidelincuencia que ha propuesto el Gobierno en el Congreso, aunque estimamos e insistimos que es insatisfactoria y que requiere ciertos perfeccionamientos, pero manifestó su apoyo a esa agenda corta. Sin perjuicio de ello, ha propuesto un conjunto de medidas nuevas que podemos agrupar en función de los fines que persiguen. En primer lugar, necesitamos una policía más eficaz, que actúe con mayor agilidad. Necesitamos una policía que actúe con más agilidad y mayor eficacia para tener un mejor éxito en la persecución de la delincuencia. Y para ello hemos propuesto modificaciones relacionadas con las facultades de actuación de la policía, las facultades que debe tener la policía para investigar delitos sin necesidad de contar con orden previa del fiscal. Es comprensible que en delitos complejos sean los fiscales los que conduzcan directamente e incluso ejecuten la investigación. Pero cuando se trata de delitos de menor complejidad, la persecución inmediata de esos delitos no justifica que sea necesario llamar en todos y cada uno de los casos a los fiscales para pedir instrucciones cuando se trata de investigaciones que con mucha seguridad y con alta probabilidad los policías conocen mejor cómo investigar que los fiscales o que tienen una investigación simplemente rutinaria. O sea, primero necesitamos policía con mayores atribuciones para actuar con mayor agilidad en la investigación de los delitos sin que se requiera siempre una orden previa del fiscal, pero siempre la Fiscalía pudiendo regular esa actividad. No solo necesitamos policías con mayores atribuciones para actuar de inmediato, también necesitamos policías que puedan incautar evidencia, recoger evidencia de delitos que se han cometido cuando se encuentran casualmente sin necesidad de una orden judicial. Hoy en día, si la policía está efectuando un allanamiento para buscar drogas y tiene una orden judicial para encontrar drogas y encuentra casualmente armas, en lugar de recogerlas y asegurarlas de inmediato, tiene que conseguir una orden judicial para ello. Nos parece que eso se aparta de la realidad de la experiencia práctica, de cómo ocurren generalmente los hechos. En una situación como esa, la policía debería bastarle con su propia iniciativa o con la autorización del fiscal para poder levantar esta evidencia que ha sido encontrada o estas pruebas que han sido encontradas de forma casual. También, tal como con las demás policías modernas, lo que proponemos es una modernización de estas atribuciones. Tal como con otras policías modernas, hemos propuesto que las policías también puedan allanar un lugar cerrado sin autorización de los dueños cuando exista peligro de pérdida de evidencia, cuando exista peligro de destrucción de evidencia, tal como en otros países, donde con sistemas democráticos más modernos que el nuestro, las policías deben estar facultadas para poder allanar ese lugar y incautar la evidencia antes que se destruya, porque no es razonable tener que esperar a llamar a un juez en esas circunstancias. Junto con contar con una policía con mayores atribuciones para poder actuar con mayor agilidad, necesitamos fortalecer los derechos de las víctimas. Necesitamos fortalecer los derechos de las víctimas del procedimiento. En primer lugar, es insostenible que las víctimas que son víctimas de ocupaciones de terreno o de ocupaciones de bienes inmuebles no puedan concurrir ante un juez penal para solicitar el desalojo inmediato de ese terreno. Hoy en día las policías muchas veces se abstienen de entrar o se niegan a entrar porque no cuentan con una orden judicial. Los fiscales consideran que no tienen atribuciones para ello y los jueces asimismo estiman que el código no es claro
al señalar, no es claro que señale que ellos están autorizados o tienen la facultad para ordenar a la policía desalojar esos bienes ocupados. Como consecuencia de ello, ante la inactividad de la Fiscalía, la inactividad, la omisión de la policía y los jueces que declaran no tener atribuciones, las víctimas quedan abandonadas a su suerte viendo sus terrenos ocupados. Hemos propuesto que ante esa situación de omisión de actuación de los quienes se encuentran encargados de mantener el orden y hacer cumplir la ley, las víctimas deben tener la posibilidad de concurrir ante un juez, para que el juez ordene entonces a Carabineros ingresar y desalojar los terrenos o los bienes que han sido ocupados. Los reincidentes deben ser tratados como tales. Está demostrado que los delitos son cometidos principalmente por gente que se dedica a esa actividad de manera reiterada. Son pocos que cometen muchos. Por lo tanto, entendemos que debe modificarse lo que se aprobó el año 2012 y los reincidentes deben volver a ser tratados como eso, como reincidentes. Cuarto, existen ciertos delitos que han sido postergados y cuyas penas deben ser agravadas. En primer lugar, la situación de los encapuchados que cometen desórdenes públicos. Hemos propuesto que quienes se encapuchan para alterar el orden público sufran una pena más severa que la que actualmente establece la ley. Sufren una pena grave. También hemos propuesto que quienes cometen delitos de usurpación, es decir, quienes se toman un terreno, se toman un bien público, se toman un bien privado, o se toman un edificio privado, como también quienes cometen daños, puedan ser detenidos por la policía, pero en el caso particular de los daños, sufren una pena que sea acorde con la gravedad del perjuicio que provocan a las víctimas. Y por último, en la Confederación ha propuesto el Gobierno de Chile que se apruebe un fondo de reparación a víctimas de delitos violentos y de delitos terroristas, que tenga por objeto efectivamente reparar los perjuicios que han sufrido aquellos que han perdido su fuente de trabajo como consecuencia de estos actos violentos. Esta agenda legislativa la promoveremos ante el Gobierno de Chile y ante todas las autoridades que sea necesario para que en definitiva estas medidas urgentes sean aprobadas por el Congreso Nacional.